Juan el Bautista y sus discípulos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora y vamos a arrancar desde aquí es que ese cambio de ministerio que Juan iba menguando y el Señor Jesucristo iba creciendo, prácticamente determina un cambio de ciclo, un cambio de cómo estaban las cosas, el cambio de pacto se dio a conocer en ese cambio de ministerio. Juan el Bautista representaba el antiguo pacto y el Señor Jesucristo el nuevo pacto. Entonces, vamos a arrancar ahora desde la superioridad del nuevo pacto y dijimos desde la vez pasada ciertos detalles que hacen superior el nuevo pacto en el que nosotros estamos al antiguo pacto. Entonces dijimos, primero, número uno, tiene un mejor, que el Señor les bendiga, tiene un mejor mediador, el Señor Jesucristo. Vamos a, desde el principio, no, o ahí, vamos a ahí continuar, solamente vamos a eso, sí. continuación. Amén. Entonces, una de las cosas por las cuales es mejor es que tiene un mejor mediador. En el anterior era Moisés, aquí es el Señor Jesucristo. Número 2, ofrece una mejor esperanza con base en mejores promesas. La más notoria es la del perdón completo, según Jeremías 31:34 y Hebreos 10:4. Hebreos 10:4, léelo. El anterior pacto lo que hacía nada más se cubría los pecados. Este nuevo pacto lo que hace es un perdón completo y por eso es que el pacto es mejor, ¿verdad? Ya dijimos que tiene un mejor mediador y también las promesas son mejores, incluyendo la promesa del perdón completo. Vamos a ver Hebreos 10:4. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ok, entonces sigamos. Entonces ven ahí que no había, es imposible que el pacto anterior diera perdón, pero en ese nuevo pacto sí. Amén. Número 3. Cabe notar que el anterior, el antiguo de pacto cubría los pecados, mas este nos quita y nos limpia. Número 3, concede a todos los creyentes el acceso directo a Dios sin necesidad de sacerdotes. Ese es un cambio abismal, ¿verdad? Parecido al anterior, que el perdón de pecados completo y aquí ya no necesitamos intercesores, ¿verdad? Porque entramos directamente al Padre y tenemos a Jesús como nuestro mediador. Amén. 4. Es interno, escrito en el corazón, según Jeremías 31:33 y siguiente. No en tablas de piedra. No en tablas de piedra, como lo menciona en 2 Corintios 3:7 y Éxodo 31:18. O sea, lo que estamos mostrando ahí es que este nuevo pacto es interno. Hay cambios en el interior, que eso se traducen en cambios exteriores. En cambio, el anterior eran ceremonias y todo, absolutamente todo era exterior. Número 5, trae vida espiritual, no muerte espiritual. Eso podemos luego consultar y reafirmarlo en 2 Corintios 3:6 y Romanos 8:2. Lo que aquí está, este número 5 es importante porque nos da vida a través de Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En el pacto anterior, lo que se encargaba es de mostrar qué era el pecado, ¿verdad? Y nos decía qué cosas eran pecado y al no ser perfectos nosotros siempre caíamos en pecado y siempre nos traía muerte y no vida. Número 6, resulta en justificación, no en condenación, según 2 Corintios 3:9. Correcto, justificación, justificados pues por la fe. 7, está potenciado por el poder liberador del Espíritu Santo, según 2 Corintios 3:17 y 18.
El poder del Espíritu Santo. La transición del ministerio de Juan el Bautista al de Jesucristo, según el versículo 30, simboliza la transición del viejo al nuevo pacto. Zacarías, el padre de Juan, entendía la importancia de la relación entre el Mesías que llegaba y el nuevo pacto, como queda claro cuando profetiza lleno del Espíritu Santo en segunda de Lucas En Lucas. en Lucas 1, 67, 79. Gracias por la corrección. Sí. Juan el Bautista fue el último profeta bajo el antiguo pacto. Lucas 16, 16. Jesús vino como mediador del nuevo pacto, según Hebreos 8, 6 y 12, 24, el cual quedó ratificado por el sacrificio de su muerte en Lucas 22, 20 y Primera de Corintios 11, 25. Leo, este es un repaso para agarrar el hilo de lo que vamos a comenzar. Hasta el momento Juan había disfrutado de una popularidad tremenda, mientras Jesús permanecía en la oscuridad. Aunque su limpieza del templo lo había sacado del anonimato, se recuerdan que vio a los cambistas, se hizo un desastre ahí, tiró todas las mesas, ¿verdad? Y dijo que la casa de mi padre será llamada casa de oración. Entonces eso lo sacó del anonimato, ¿verdad? Y creó una gran sensación ahí en medio de todo el pueblo. Jesús aún tenía unos pocos seguidores, pero esto estaba a punto de cambiar porque las multitudes que antes seguían a Juan lo dejaron para ir en pos de Jesús. De este modo, Cristo pasaría al frente y Juan desaparecería de la escena dando último testimonio del Mesías, ¿verdad? Hasta ahí llegó la clase anterior y de allí arrancamos. Y en esta clase vamos a estar viendo desde el versículo, perdón, aquí está equivocado, desde el 23 al 36. Vamos a estar viendo, desarrollando los mismos temas. Vamos ahí, de Juan 23, 22 en adelante. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, esto fue un relajo porque los discípulos de Juan ya se habían dado cuenta que el ministerio iba en declive y alguien llegó de los judíos y les hizo burla, ¿verdad? Y les dijeron, mira, al otro lo sigue toda la gente. Entonces vinieron y se acercaron a Juan el Bautista y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Estaban tan enojados que ni siquiera le dijeron, mira, Jesús de quien tú hablabas, ¿verdad? Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, sino le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Realmente es bien admirable el trabajo de Juan, ¿verdad? Porque él estaba de un solo, después de que toda la multitud lo buscaban a él para ser bautizado, él simplemente se hacía a un lado porque reconocía en Jesús a alguien diferente. Amén. En algún momento, los ministerios concurrentes, pero separados, de Jesús y Juan, hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual judía. Esta purificación ritual judía es el bautismo, ¿verdad?
No está claro si el judío era un seguidor de Jesús. Sin embargo, la reacción de los discípulos de Juan revela que los discípulos de Juan sentían que había un asunto más profundo en el juego. Los méritos relacionados del ministerio bautismal de Juan en comparación con el de Jesús. O sea, en otras palabras, ¿y por qué vamos para abajo? En otras palabras, ¿verdad? ¿Y por qué el de Jesús está creciendo? La disputa sacó a la superficie el asunto que había inquietado a los discípulos de Juan por algún tiempo. Durante el tiempo prolongado de Juan, que Juan había ministrado acerca de Jesús, el ministerio de Juan había disminuido gradualmente, atribulados por el deceso de su maestro en Juan 4:1, en la disputa con el judío. Los discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan veían a Jesús como un competidor, ni siquiera querían mencionar su nombre, y él obtenía popularidad a expensas de su maestro. Increíblemente, ellos tampoco captaron el propósito del ministerio de Juan, señalarle el Mesías a las naciones, a la nación. Fíjense que aquí Juan el Bautista nos está recordando cuál es en verdad nuestro ministerio, ¿verdad? Y no es brillar, sino que es simplemente que brille Jesús, que brille el nombre de Jesús, que la gente conozca a Jesús, que no sean seguidores nuestros, sino que sean seguidores del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, pues estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿verdad? La luz es Jesús, no nosotros. Juan, a diferencia de sus seguidores exageradamente celosos, no estaba preocupado en lo mínimo con su popularidad en declive. A pesar de su tremenda influencia inicial, siempre había estado centrado en el propósito de su ministerio, conocido para él desde pequeño: testificar de Cristo. Ahora, cuando el ministerio de Juan empezaba a bajar, su propósito no tambaleó. Oiga esto, y esto es bien importante. Su propósito no tambaleó. Su respuesta humilde debió haber dejado atónitos a sus discípulos. No puede el hombre recibir nada, y esto póngalo en su mente. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por eso es que no debemos de ninguna manera ser envidiosos, ¿verdad? Envidiosos es molesto porque alguien tiene, ¿verdad? Dios tiene nuestra propia bendición. Y si alguien tiene es porque Dios se lo dio. Y si Dios se lo dio, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? De esta forma, él afirmó y aceptó su papel subordinado como el heraldo del Mesías. Cuando dice heraldo es quien anuncia, quien va antes de él. Dios soberanamente le había concedido su ministerio, según Romanos 1:15, Primera de Corintios 4:7 y Efesios 3:7. Si ahora Dios elegía cambiarlo o finalizarlo, Juan estaba conforme. Todo lo que rodea a los siervos de Dios, aún los ministerios populares, es un regalo misericordioso de Dios, no algo que la persona tenga titulado. Por lo tanto, no hay lugar para los celos, como queda claro de la modesta respuesta de Juan. Es como a nosotros, pastor y hermanos, que a cada uno el Señor nos da dones, los cuales tenemos que desarrollarlos como un privilegio en nuestra iglesia. Correcto, y sin quitar de nuestra mente que lo importante es siempre Jesucristo. Amén. Juan recordó a sus discípulos envidiosos: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan no había dicho nada que pudiera explicar el malentendido sobre su papel. Al contrario, siempre había dicho
que era el precursor del Mesías, no el Mesías. O sea, el precursor es el que va adelante Adelante. abriendo camino. Luego a Juan no le preocupaba la popularidad creciente de Jesús, sino que la veía como el cumplimiento de sus propios ministerios. Lejos de molestarlo, lo llenaba de alegría. La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas siguen al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Ese es el propósito, que Amén. conozcan a Cristo y si Dios nos quiere utilizar como herramientas, pues gloria a Dios. Juan el Bautista ilustró su papel de siervo con la conocida imagen de una boda. Esto creo que alguna vez lo hemos explicado, ¿verdad? El amigo del esposo era quien preparaba absolutamente todo de La boda. quien organizaba la boda y él se encargaba de las compras, se encargaba que todo saliera bien, ¿verdad? Y parecía el dueño de la fiesta, pero sabía que no era el dueño de la fiesta. Parecía el novio, pero no era el novio, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del amigo del esposo, ¿verdad? Alguien que colabora para que toda la fiesta salga bien. Entonces, esa ilustración es la que toma Juan el Bautista para decir cuál era su trabajo y era organizar y preparar el camino para la venida del Señor. Amén. Él no asume el papel de esposo, sino el del amigo del esposo, una posición semejante al padrino de bodas en los matrimonios. El amigo del esposo supervisa muchos detalles de la fiesta, oficia como maestro de ceremonias, incluso era el responsable de entregar la mano de la novia al comienzo de la ceremonia. Habiendo hecho eso, su tarea estaba completa. El enfoque ahora cambia con toda razón al novio. Y el novio aquí es, por supuesto, el Señor Jesucristo, que es el novio de la la iglesia. Amén. La culminación del ministerio de Juan como precursor de Cristo era entregarle el remanente fiel de Israel, descrito en el Antiguo Testamento como la novia del Señor. Y como siempre nos ha explicado nuestro pastor, que cuando encontremos la palabra Israel debemos de poner nuestro nombre. Así es que, y sentirnos felices que el Señor vendrá por nosotros. Amén. Lo que estaba haciendo Juan era sacando de todo Israel aquellos que verdaderamente estaban preparados para encontrarse con el Mesías. La mayoría de personas no lo hicieron, ¿verdad? Solo siguieron a Juan porque Israel tenía más de 300 años, más de 400 años de no tener profeta. Y Juan el Bautista apareció como profeta y entonces fue un escándalo, ¿verdad? Pero no todos, o mejor dicho, la mayoría no creyó en el ministerio de Jesús. Así, el gozo de Juan estaba cumplido cuando ve que las multitudes lo dejan a él y siguen a Jesús. Esta es la alegría que Juan reclama para sí, la alegría del amigo del esposo, quien organiza el matrimonio, y este gozo se alcanza en la bienvenida de Cristo a las personas que Juan había preparado y dirigido hacia él. Fíjense que ese, hasta el tiempo de Juan, es el ministerio más grande. Por eso es que la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que de Juan había sido el hombre más importante, más grande de todos los nacidos de mujer antes de él, ¿verdad? Pero de todos después de él en el reino seremos mayores que él porque ya hemos sido salvos. Amén. Juan resumió su percepción de sí mismo en relación con Jesús, con la que tal vez es la declaración más humilde pronunciada por cualquier personaje bíblico. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esta declaración acá quizás que es la declaración más humilde pronunciada por cualquier personaje bíblico es tan serio, ¿verdad? Porque
como dice el párrafo siguiente, no es fácil, perdón, lo leo yo. No es Así es, no, yo fácil. solo quería hacer un Ajá. pequeño comentario, que esta frase nos queda a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno de aquel que el Señor Jesucristo nos ha rescatado y que somos parte de los que Él va a venir un día a traernos. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros tenemos que morir a la carne y morir a nuestros deseos de la carne y tener que pensar un poquito más espiritualmente para que otro de los hermanos, otras personas que nosotros le estamos hablando del Señor puedan crecer. Entonces O nosotros sea, tenemos que menguar. correcto. ¿Cómo se aplica eso? Mi carne tiene que menguar, mis Así es. deseos carnales tienen que menguar y el nuevo hombre tiene que surgir. No Amén. es fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio, pero cuando se reúne es más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otros. Que Juan lo haya hecho es una medida de su grandeza, ¿verdad? Muy diferente a como el mundo lo ve, ¿verdad? Al contrario, él menguó. Amén. La expresión es necesario habla de una necesidad divina. Era la voluntad de Dios que Juan le diera vía libre a Jesús. No había razón para que las multitudes se agolparan alrededor del heraldo una vez que había llegado el rey. Como él lo entendía así, aceptaba con gozo el plan de Dios para su ministerio. Se entiende el cambio que ha pasado acá, ¿verdad? Y se entiende primero el cambio de pactos que simboliza esto y también el cambio de ministerio, Y el cambio de de liderazgo, liderazgo, así algunas es. veces cuesta aceptarlo. Pero vemos aquí Juan nos da una lección a todos que se aparta, prácticamente se aparta para que surja el escogido del Señor. Amén. Ahora vamos a un tema siguiente, dice Pastor, Jesús, el comienzo de una nueva etapa. Dime, José. ¿qué es la palabra agolparan? ¿Qué significa? Agolparan, dice, no había razón para que las multitudes se agolparan, es decir, que se acercaran de golpe al Señor Jesús, se amontonaran, pues, ¿verdad? A eso es lo que quiere decir. José Asensio, dime. No, lo que pasa es que la hermana Melqui tenía la mano levantada, por eso la Ah, levanté. perdón. Ok, entonces eso es, hermana. Agolparan es como llegar de golpe el montón. Ok. Ok, Jesús y el comienzo de una nueva etapa de la historia, no solamente de la historia de la iglesia, sino que de la historia del mundo entero, ¿verdad? Una oferta nueva que antes no había aparecido en escena. Y este aquí, Juan, vamos a leer hasta del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el espíritu por medida. Ponga atención a esto, mire, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, es todo lo contrario, ¿verdad? En lugar de ver la vida, de ver el amor de Dios, la ira de Dios. Pero vean, dice, pues Dios no da el espíritu por medida. O sea, todo lo que usted tiene, todo el poder del espíritu y el espíritu mismo está en usted. Solo es que nos rindamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. No es correcto, dame más espíritu, no. No, usted tiene que morir, usted tiene que ceder más de su corazón al Espíritu Santo. En estos versículos, Juan el Bautista
a sus discípulos, Juan da 5 razones para que sus discípulos y por extensión todo el mundo aceptaran la supremacía absoluta de Jesucristo. 5 razones por qué Juan, 5 razones que Juan expone el por qué las personas, todas las personas que escuchan deberían de reconocer a Jesucristo. Ya él mismo dijo antes que la gente no recibe el testimonio, pero él da aquí de una manera bien fuerte por qué la gente debería de aceptarlo. Y por eso es que cuando la gente no quiere del Señor, pues la condenación es tan difícil, ¿verdad? Y tan dura. Por eso es que tenemos que orar por los seres queridos que no conocen al Señor todavía. La Número primera 1, razón. Cristo tiene origen celestial, según Juan 3:31, y nos dice así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí Juan estaba diciendo que quien viene del cielo, por supuesto que es superior a todos nosotros, porque nosotros podemos tener palabras buenas, pero son terrenales. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñarnos todo lo que había arriba, todo lo que el Padre le había dicho que tenía que enseñarnos. Y por eso es la enseñanza del Señor Jesucristo, la enseñanza de la Biblia, es más importante, es más grande que cualquier enseñanza de cualquier persona. Cristo es el único que descendió del cielo. Como tal, es sobre todos, es soberano sobre el universo en general y sobre el mundo de los hombres en particular. Juan el Bautista, en contraste, se declaró de la tierra terrenal, uno que habla de cosas terrenales. Entonces vean aquí que quien habló todos estos los versículos que hemos leído es Juan el Bautista. Juan el apóstol solo los escribió. Entonces vemos acá que está diciendo que él es soberano, ¿verdad? Y en contrario dice, yo hablo lo que es terrenal, a pesar de que él había sido escogido por Dios, pero hablaba de su entendimiento. En cambio Jesús, y por eso es que son tan importantes las palabras de Jesús, habla lo que él vio junto al Padre. La predicación de Juan era audaz, poderosa, persuasiva, pero era un hombre enviado de Dios. En contraste, Jesús era el Dios encarnado y su testimonio de la verdad era infinitamente mayor que el de Juan, debido al origen celestial de Jesús. Él tenía que crecer mientras Juan tenía que menguar. Ok, entonces el primer aspecto, ¿por qué las personas deberían escuchar la voz de Jesús? Porque Jesús tiene origen celestial, o sea, viene Amén. de arriba. Número 2. Cristo conocía la verdad de primera mano, según Juan 3:32, y nos dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. En el Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, Hebreos 1:1, siendo Juan el Bautista el último y el más grande de todos. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por el Hijo. El versículo 2 de Hebreos 1 nos dice, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado por el Hijo. La enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús es superior a la de cualquiera, porque su conocimiento no es de segunda mano. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo vengo a enseñarle lo que otro me enseñó y lo que la Biblia dice. Pero en el caso de Jesús, él viene a enseñarnos lo que él vivió en el cielo cuando estaba con el Padre. Por eso es que dice que es de primera mano. Él es la fuente de la revelación divina. Él, cuando se refiere a él, es Jesús. Testifica con certidumbre lo que vio y oyó en el reino celestial. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos,
Después enseñó, el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Lo que he oído de él. Y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo, les declaró a los discípulos. Todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Aún los enemigos de Jesús reconocieron que jamás hombre alguno ha hablado como él, según Juan 7:46. Trágicamente, Juan se lamentaba a pesar de la proclamación poderosa y autoritaria de la verdad. Nadie recibía su testimonio, haciendo eco de las palabras de Jesús sobre el mismo asunto. El apóstol Juan habló ese rechazo en el principio de su evangelio. Y esto, oiga esto venía anunciado desde aún antes que comenzaran las cosas. En Primera de Juan 1:9. No, Juan 1:9. Perdón, Juan 1:9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ya estaba anunciado, ¿verdad? Que la mayoría de personas no le iban a conocer. Pablo escribió a los corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos no hemos oído que nos digan esa palabra, que nosotros solo somos locuras o que solo hablamos palabras de locura, cuando algunas veces queremos compartir la palabra de Dios, el evangelio de Dios, o llevarle las buenas nuevas a aquellas personas que nos conocen? Pero nosotros tenemos que ser pacientes, porque como dice la palabra, aquellos que todavía no tienen el Espíritu de Dios, les parecen las palabras de la Escritura locura. En Primera de Corintios 2:14. Los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad de Jesús porque están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Y cegados por Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Ahora, número 3. El testimonio de Cristo siempre está de acuerdo con Dios. Juan 3:33 nos dice, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Habiendo señalado Juan que la mayoría de las personas rechazan el mensaje de Jesús, no todo el mundo lo hace. Hay quienes aceptan su testimonio y creen en él para vida eterna. Quienes reciben el testimonio de Cristo atestiguan de este modo que Dios es veraz cuando habla por medio de su Hijo. Como siempre, Juan 17:17, Romanos 3:4 y Tito 1:2. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, es que nosotros estamos creyendo y atestiguando delante de las demás personas que Dios es veraz. Amén. A diferencia de los maestros humanos, cuyas palabras a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía con el Padre. Por eso están engañados quienes profesan creer en Dios, pero rechazan a Jesucristo. Correcto. No hay manera que lleguen a la verdad así. Jesús es uno con el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre y morir eternamente. Es algo extremo, ¿verdad? No hay medias tintas aquí. ¿Crees en el Hijo, tienes la vida? ¿No crees en el Hijo?
La ira de Dios está sobre ti. Por eso no podemos llegar al Padre ni directamente ni por medio de ramas. Tenemos que ir siempre al Padre por medio de Jesús. Y eso es bien importante en todas nuestras oraciones. Ujú. Número 4, Cristo experimentó sin limitación el poder del Espíritu Santo. Juan 3:34 nos Recuerde dice, que estamos viendo, perdón, estamos viendo 5 razones por las cuales los hombres deberían de recibir al Señor Jesucristo en su corazón. amén. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los profetas del antaño que hablaron por Dios eran guiados, inspirados y recibían poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Número 5. 5. Cristo recibió toda la autoridad del Padre. Juan 3:35 y 36 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Está sobre él. Perdón, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendas Esto es palabras. tremendo, sí, o sea, no estará, no, la ira de Dios está allá. Dios está molesto con el impío, dice el Salmo, todos los días. Y la única manera de salir de ese estado de molestia frente a Dios es a través de Jesucristo. Por causa del amor del Padre por el Hijo, le ha entregado autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Esa supremacía es un indicador claro de la deidad del Hijo. Juan se dio cuenta de que su obra terminaría pronto y habría cumplido su misión en esta tierra. Pero antes de salir de escena, Juan el Bautista hizo una invitación y una advertencia que no solo logran llevarnos al clímax de este capítulo, sino al de todo su ministerio. Juan estableció en el versículo 36 las 2 únicas opciones disponibles para los pecadores perdidos. Es una advertencia para que los incrédulos se arrepientan y sigan a Cristo, y un ejemplo para que los creyentes busquen la gloria del Salvador en vez de la suya propia. Así es que, amados hermanos, hasta aquí llegamos con la clase, pero vean por favor que es bien interesante cómo Juan el Bautista nos muestra en verdad cómo es que cómo es que las personas deberían, ¿verdad? Las personas deberían de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Y dijimos que las razones son, primero, Cristo tiene origen celestial. Esa es la primera. La segunda es que Cristo conocía la verdad de primera mano. Nadie le contaba al Señor. La tercera es que el testimonio de Cristo está siempre de acuerdo con Dios. Él nos habla exactamente las palabras del Padre. Número 4, Cristo experimentó sin limitaciones el poder del Espíritu Santo. No había pecado en él. Y número 5, Cristo recibió toda la autoridad del Padre. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, la gente todavía está sin creer en Jesús. Sin embargo, los que hemos creído en él, tenemos vida eterna y nosotros testificamos que Dios sigue siendo veraz. Aquí termina la clase número 14, la segunda parte de la clase número 14. Preguntas, mis queridos hermanos. Se dan cuenta que Juan el Bautista aquí es extremo, ¿verdad? No da espacios de ninguna manera. Él dice, los que creen tienen vida, los que no creen están bajo la ira de Dios, es decir, están bajo condenación. Amén, amén. Así es que ahí estamos, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta? No, yo estoy bien. ¿Están todos claros? Ok.
Bueno, fíjense que lo que hemos visto ahora parece sencillo y claro, pero es bien profundo y prácticamente da la certeza de la salvación que tenemos en Jesucristo y la certeza de la condenación que el mundo tiene sin Cristo, ¿verdad? El incrédulo se salva con Cristo, cuando recibe a Cristo, y el creyente al glorificar a Cristo es bendecido por Dios. Amén. Ok, mis hermanos, llegamos hasta aquí en la clase. Voy a detenerlo en este momento.